A mis 68 años, recibí un golpe de mi propia sangre. Mi único hijo me cruzó la cara solo por rogarle a su esposa que no fumara cerca de mí. Me gritó, viejo hediondo, y me mandó callar. Ella soltó una carcajada cruel, diciendo que ya era hora de que alguien me ubicara. Me desplomé, mis anteojos estallaron contra el piso, y mientras juntaba los fragmentos con manos temblorosas, tuve una revelación brutal y sencilla. Durante 15 años soporté bajezas creyendo que eso era familia. Durante 15 años callé mi verdad y mi enfermedad. Durante 15 años, mi hijo jamás imaginó el poder que yo ocultaba ni quién había sido. Su verdadero sustento en la sombra todo este tiempo. Pero 15 minutos después de esa bofetada, hice una llamada, y su mundo se derrumbó para siempre. Él estaba convencido de que yo era un anciano decrépito colgado de su bolsillo. ¡Qué error tan grave! Antes de seguir, suscríbete al canal, dale me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos miras. Eso nos ayuda a difundir estas historias. Retomemos el relato. La casa olía a guiso y fritura, obra de Ernesto Gutiérrez, quien llevaba en pie desde la madrugada, rutina inalterable de los últimos 15 años. Fregaba los trastes mirando por la ventana el patio otoñal, donde el viento arrastraba hojas muertas sobre el pavimento húmedo. Se avecinaba el invierno y pronto tocaría bajar los abrigos del maletero. El agua del grifo salía hirviendo, casi escaldaba, pero ese ardor aliviaba sus viejas articulaciones, esas que palpitaban con dolor agudo cada noche. A sus espaldas, el porclic de un mechero anticipó la peste a tabaco antes incluso de que pudiera girarse. Carolina, su nuera, reinaba en la mesa de la cocina, con las piernas cruzadas, fumando y echando la ceniza dentro de su taza de té. A sus 39 años, poseía una belleza gélida, de esas que no reconfortan, sino que cortan como un bisturí. Jamás disimuló su asco por el suegro. Para ella, Ernesto era un trasto inservible, un mueble viejo que estorbaba y debía haber acabado en la basura hace tiempo. Ernesto sintió la opresión familiar en el pecho. El asma lo castigaba desde hacía 15 años, tras el funeral de Claudia, su mujer. Los doctores decían que el luto se le había enquistado en los pulmones, impidiéndole respirar. Sacó del bolsillo de su pantalón de casa el inhalador, se lo mostró a Carolina y con tono conciliador para no desatar tormentas, rogó: «Carito, por favor, ve al balcón, me asfixio aquí dentro cuando hay humo, cerca». No es un reclamo, es una súplica. Ella ni lo miró. Dio una calada profunda, expulsó el humo al techo y soltó con ese desprecio habitual que Ernesto llevaba años soportando: «Esta es mi cocina. Si te molesta, lárgate tú». Ernesto quiso replicar. Quiso gritar que las escrituras decían lo contrario, que todo el piso era suyo, pero tragó saliva y silencio, como siempre. Regresó al fregadero, respirando bajito, para no toser, volviéndose invisible. En ese instante entró Daniel, su único vástago, el hombre que él forjó, educó y sostuvo. A sus 42 años, gerente de construcción, Daniel parecía cargar el mundo a cuestas sin querer aceptarlo. Amaneció agrio aquel día, su jefe apretaba. Carolina exigía coche nuevo, y la vida le resultaba injusta, cebándose con él. Al oír las últimas palabras de su padre, se plantó en el umbral. Su rostro se torció en esa mueca que Ernesto temía, esa irritación que tan fácilmente mutaba en furia ciega. «¿Otra vez, tú con lo mismo?», escupió Daniel con tanto veneno que Ernesto se encogió de miedo instintivamente. «Siempre con tu show del asma. A diario igual. Carolina tiene derecho a fumar en su casa. Hijo, solo le pedí». Intentó explicar el viejo, pero la frase quedó en el aire. Algo se fundió en la mente de Daniel. Avanzó hacia su padre con la cara desencajada. Ernesto vio venir la agresión en cámara lenta. La mano alzada, el puño cerrado, el impacto inminente. No hubo tiempo de cubrirse. «Cierra la boca»,
Apestas más que el purtorro. Tabaco. Nos tienes hartos a todos. El golpe seco le cruzó el pómulo con una violencia que lo mandó directo al suelo, aturdido y humillado. Tabaco. ¿Acaso no ves que nos tienes hasta la coronilla? El golpe impactó seco contra su pómulo, una violencia desmedida. Ernesto salió despedido hacia atrás. Su cadera chocó contra el borde de la encimera y terminó desplomado en el suelo. Sus anteojos salieron disparados, estrellándose contra la pata de la mesa. Los lentes se fragmentaron en 1000 pedazos sobre la cerámica con un tintineo cristalino. El ardor en su rostro era feroz, punzante, pero nada comparado con la estocada invisible que le atravesó el pecho, justo donde debería latir el corazón. Carolina soltó una carcajada, nada de sonrisas disimuladas, se rió con ganas, inclinando la cabeza hacia atrás, y escupió con evidente satisfacción. Por fin, alguien tenía que bajarte los humos. ¿O creías que íbamos a soportar tus lamentos eternamente? Allí yacía Ernesto, con la mirada perdida en el techo, sintiendo el frío de las baldosas. Tenía 68 años. Ese hombre que ahora lo dominaba desde las alturas, con los puños cerrados, era su propia creación. Recordó las fiebres de madrugada, las jornadas dobles para costear sus estudios universitarios. Rememoró cómo vendió su refugio en el campo para regalarle la entrada de su primer vehículo. Y ahora, ese hijo, su propia sangre, lo miraba desde arriba sin el menor instinto de extenderle la mano, impasible ante su caída. Daniel jadeaba, y aunque por un instante pareció comprender la gravedad de sus actos, la culpa fue rápidamente suplantada por una excusa cobarde, un intento patético de autojustificación. Se repetía internamente que era necesario, que su padre lo había provocado con su eterno papel de mártir y su victimismo crónico. «Arriba», ladró Daniel, dándole la espalda, «y ahórrate el drama». Ernesto se incorporó con lentitud dolorosa. Se puso de pie arrastrando el cuerpo. Las rodillas le fallaban, pero forzó a su columna a mantenerse erguida. Se arrodilló para rescatar los restos de sus gafas, acunando los trozos en su palma con delicadeza extrema, como si fueran las cenizas de algo sagrado, algo que aún tuviera arreglo. Carolina sofocó su cigarrillo en el fondo de su taza de té, se levantó y sentenció divertida: «Vámonos, Dani, déjalo que barra, que para algo tiene que servir». Abandonaron la cocina sin mirar atrás. Ernesto se quedó petrificado, apretando los vidrios rotos en su puño, con la vista clavada en el marco vacío por donde se había esfumado su familia. Fue entonces cuando algo se quebró en su interior, encajando piezas que llevaban sueltas demasiado tiempo. Había soportado 15 años, 3 lustros de autoengaño, repitiéndose que era estrés laboral, que todas las casas tienen roces, que su hijo solo estaba agobiado, que a Carolina le faltaba empatía. 15 años mintiéndose a la cara, pero allí, con el rostro inflamado y la visión borrosa por la falta de lentes, la venda cayó. Aquello no era un hogar, era una prisión emocional. Lo que él llamaba familia era una farsa cruel que solo toleraba por el terror abismal a la soledad. Arrastrando los pies, se dirigió a su refugio, ese cuartucho al fondo del corredor que le asignaron tras enviudar de Claudia hacía ya 15 años. Era el espacio más reducido del apartamento, un antiguo depósito que apenas habían acondicionado para ser habitable. El lugar apenas contenía un catre angosto, un armario desvencijado y una mesita. Desde la pared, el retrato de Claudia, su difunta esposa, le devolvía una sonrisa serena, una mirada cómplice que parecía urgirlo a actuar. Ernesto se dejó caer en el colchón, con la mirada perdida en la pared. El latido en su pómulo le anunciaba el inminente hematoma. «Mañana todos lo notarán», pensó con resignación. Los vecinos preguntarían, y él tendría que soltar la mentira habitual. Un tropiezo, un mareo. De pronto, un recuerdo cruzó su mente. La tarjeta de visita que
Llegó a sus manos 3 meses atrás, cortesía de una notaria joven que visitó el edificio por un trámite ajeno de otros inquilinos. Aquella profesional, una mujer seria de unos 30 y tantos años, le había dedicado más tiempo del estrictamente necesario. Y Ernesto, en un momento de debilidad, se desahogó. Le confesó el silencio de su hijo, los desprecios de su nuera, la sensación de ser un intruso en su propia casa. La notaria lo escuchó sin juzgar y le tendió su contacto. Si algún día decide poner sus asuntos en orden, búsqueme, le dijo. A veces, organizar los papeles es el primer paso para arreglar la vida. Ernesto recuperó el cartón del fondo del cajón donde reposaba desde hacía meses y lo examinó con sus ojos cansados. Sin gafas, las letras eran una mancha, pero los dígitos estaban tatuados en su memoria. Llevaba semanas repasándolos cada noche antes de dormir, fantaseando con esa llamada. El momento era ahora. Tomó su celular antiguo, ese ladrillo del que Daniel tanto se burlaba y que siempre amenazaba con tirar, y marcó. El timbre resonó estruendoso en la quietud de la habitación. Notaría R. Bass. Buenos días, contestó una voz amable. Buenos días, respondió Ernesto, y su voz no tembló. El sonido de su voz le resultó ajeno, impregnado de una paz y una determinación que parecían venir de otra alma, no de la suya. Aquí Ernesto Gutiérrez. Usted me entregó una tarjeta de contacto hace 3 meses. ¿Lo recuerda? Hubo un silencio momentáneo y la voz al otro lado sonó mucho más amable. Por supuesto, don Ernesto. ¿Se ha decidido ya? El anciano clavó la vista en el retrato de Claudia colgado en el muro. La imagen de ella mantenía esa sonrisa eterna y juraría que le dio su aprobación con un gesto. Afirmativo, contestó él. Estoy preparado. ¿Sería factible que viniera hoy mismo? De inmediato, si puede. Le facilitó las señas de la casa, aunque ella ya las tenía, y cortó la comunicación. Acto seguido, se dejó caer sobre el cabecero y apretó los párpados. El pulso se le había disparado y una losa le oprimía el tórax. Sin embargo, sabía que no. Se trataba de su asma habitual. Era distinto, una sensación muy cercana a la libertad absoluta. Por primera vez en 15 años, Ernesto percibía que había recuperado las riendas de su destino. Permaneció inmóvil un rato, captando el rumor ambiental de la vivienda. Desde la sala de estar le llegaba el murmullo de Daniel y Carolina. Veían la tele, charlaban y soltaban risotadas. Evidentemente, ya habían borrado de su mente el incidente de la cocina. Para la pareja no fue más que un roce pasajero, un drama irrelevante. Ignoraban que aquel momento había marcado un punto de no retorno. El viejo se incorporó y caminó hasta el ropero. En el estante superior, oculto tras unos suéteres raídos, reposaba un cofre de cartón. Lo descolgó y levantó la tapa. El interior rebosaba de papeles, multitud de archivos que había custodiado en secreto durante años. Títulos de bienes raíces, acuerdos de arrendamiento, resúmenes de cuentas y, en esencia, la crónica de su realidad oculta, una faceta que su vástago ignoraba totalmente. Desplegó el papeleo sobre la colcha y comenzó a examinarlo para verificar que no faltaba nada. El título de dueño del apartamento que habitaban ese mismo lugar estaba a su nombre. Jamás se lo cedió a Daniel, pese a habérselo jurado tiempo atrás. Una intuición lo frenaba, un instinto que le decía al oído: aguarda, no te precipites, observa primero en qué hombre se transforma tu hijo. En ese instante lo tuvo claro. Allí reposaban también las actas notariales de otros 2 inmuebles céntricos que Ernesto rentaba desde hacía mucho mediante una gestoría. Las rentas se ingresaban en una libreta personal, unos fondos cuya existencia Daniel desconocía y no lo sabía porque jamás hacía preguntas, jamás mostraba interés por la situación de su progenitor, ni por sus finanzas o necesidades. Él estaba seguro de que el anciano malvivía con una jubilación precaria y que dependía de su caridad. Esa certeza lo
Hacía prepotente y despiadado, creyendo que Ernesto no tenía escapatoria. Pobre viejo arruinado. ¿A dónde va a ir?, pensaba, pero erraba por completo. De súbito, una punzada atroz le taladró el tórax y Ernesto C.S. apretó el pecho con la mano. Era un sufrimiento intenso, como una estocada, diferente a cualquier malestar previo. Trató de tomar aire, pero el oxígeno no llegaba a sus pulmones. Un velo oscuro le cubrió la mirada y supo que se desplomaba, incapaz de hacer nada para impedirlo. La imagen final que captó antes de desmayarse fue el rostro de Claudia en el retrato, colgado. Ella mantenía su sonrisa. El golpe seco del cuerpo contra el suelo resonó en el apartamento y, por un instante, la vivienda se sumió en la quietud. Poco después, desde la sala, surgió el tono molesto de Daniel. ¿Y eso qué ha sido? Seguro ha tirado algo otra vez. Carolina se rió con malicia. Igual se ha enredado con sus propios pies. Ni te molestes. Ya sé, las arreglará. Sin embargo, no hubo más ruidos, y del cuarto no salía ni un suspiro. Daniel aguardó otro minuto, y bufando, se alzó del sillón. Iré a ver, masculló. No sea que rompa algo de valor. Recorrió el corredor hasta la alcoba de su padre, empujó la hoja de madera y halló a Ernesto derrumbado sobre las baldosas, sin sentido. Rodeándolo había montones de papeles, esparcidos, y su rostro mostraba una mueca insólita entre la agonía y la paz. El primer instinto de Daniel fue el enfado. Puro teatro, pensó, otra vez montando un número para que le hagan caso, pero pronto notó que el tórax del anciano estaba estático o con un movimiento imperceptible y una sensación gélida le recorrió las entrañas. Papá, dijo con recelo. Papá, ¿qué te pasa? Nadie contestó. Se quedó petrificado en el umbral, observando la figura inerte de su progenitor. En lo más hondo de su ser, una emoción aletargada durante años comenzó a emerger. Pánico. Se forzó a avanzar, paso a paso, hasta hincarse al lado de Ernesto. Las manos le vibraban cuando le rozó el hombro. Aquel temblor le era ajeno. Hacía mucho que Daniel no conocía el temor, ni que era nadie por así. La impotencia. «Papá», gritó, con la garganta quebrada. «Papá, ¿me escuchas? Despierta». Ernesto no respondía. Su respiración era agónica, la única señal de que no había muerto. Daniel presionó con 2 dedos el cuello del viejo, buscando el latido como en el cine, pero era incapaz de distinguir si lo que percibía era la vida de Ernesto o su propio pulso, martilleándole los oídos. «Llama a una ambulancia», bramó, clavando la vista en Carolina, que permanecía petrificada en el umbral. «Muévete de una vez. Llama ya». Ella se estremeció ante la violencia de su voz, buscando el teléfono con manos torpes. Mientras marcaba temblando, Daniel seguía anclado en el piso junto al viejo, observando aquel rostro inerte mientras una marea negra y asfixiante le trepaba por el pecho. No temía únicamente que Ernesto muriera, o al menos no era solo eso. El pánico real era por lo que vendría. Después, el peso del juicio, la carga de la culpa. Emergencias. Necesito ayuda. Tenemos un hombre desvanecido, decía Carolina, forzando la eficacia en su voz. Es un anciano de 68 años. Yace en el suelo sin conocimiento. Sí, aún tiene pulso. Estamos en Jardines 14, apartamento 73. Durante la agónica espera de la ambulancia, Daniel permaneció junto a su progenitor, observándolo realmente por primera vez en décadas. Los estragos del tiempo eran brutales. Esos 15 años bajo su techo lo habían consumido. Su cabello ralo y canoso, la piel colgando flácida en el rostro y el cuello, esas manos cubiertas de léntigos seniles. «¿En qué momento te marchitaste así?», se preguntó Daniel. «¿Dónde quedó aquel gigante que me cargaba en el parque?». Ahora solo veía a un viejo, frágil, un saco de huesos y quejas constantes. Sus ojos se desviaron hacia los documentos esparcidos, próximos a Ernesto.
Iba a recogerlos por inercia cuando el zumbido del interfono lo detuvo. «Llegaron», avisó Carolina corriendo a la puerta. Daniel se incorporó de un salto, limpiándose el pantalón, y, en un reflejo, pateó los papeles bajo el mueble. No hubo razonamiento lógico, únicamente una voz interna advirtiéndole que nadie debía ver eso. Al dormitorio irrumpieron los paramédicos. Un muchacho con el equipo y una veterana de unos 50 y tantos años, de expresión severa pero profesional. Ella se hincó al lado de Ernesto sin dudar, mientras su colega desplegaba el instrumental. «Posible evento cardíaco», dictaminó la médica tras un breve chequeo. «La presión se desploma. Monitoréalo, rápido». Daniel, pegado al muro, miraba la escena, sintiéndose un intruso en su propia casa. Carolina permanecía en el pasillo, y él escuchaba sus murmullos telefónicos, seguro contándole el drama a alguna conocida. De golpe, la sanitaria alzó la vista, clavándole unos ojos inquisidores. Bajo aquel examen silencioso, Daniel se encogió. «¿Es su padre?», lanzó, más como afirmación que duda. «Sí», musitó él. «Ernesto Gutiérrez, 68 años, asmático, dependiente del inhalador». La mujer asintió mecánicamente, sin dejar de escrutar el hematoma facial y el corte en la sien. Daniel notó su garganta como lija, pasó saliva y mintió por instinto. «Se desplomó», dijo. «Imagino que al desmayarse, se golpeó. Yo ya lo hallé tirado». La médica no replicó, pero sus ojos se endurecieron. Regresó su atención al paciente. No obstante, Daniel notó cómo ella se demoraba inspeccionando minuciosamente el golpe, tocando el pómulo y la sien con sospecha. Entonces, un gemido escapó de Ernesto. Abrió los ojos, vidriosos y perdidos. No ubicaba ni el lugar ni la situación. Trató de levantarse, mas la profesional lo contuvo firmemente. «Tranquilo, no se mueva», ordenó con suavidad. Se desmayó. «Somos personal médico, vamos a ayudarle». Ernesto pestañeó, recobrando lentamente la lucidez. Observó al equipo de emergencias y finalmente enfocó a Daniel, aún petrificado contra el muro. Al cruzarse sus miradas, el anciano no rehuyó el contacto. Sostuvo la vista con una serenidad inquietante, y en sus ojos había un brillo desconocido para su hijo. «¿Cómo se encuentra?», interrogó la especialista. «¿Recuerda lo sucedido?». Ernesto la observó, pausando un instante, calculando su pante. Contestación: «Sentí una punzada en el pecho», murmuró al fin. «Me angustié y perdí el equilibrio». La médica se acercó a su oído, susurrando lo suficientemente alto para que Daniel escuchara. «Don Ernesto, esa lesión en su cara no es accidental. Llevo 30 años en esto. Distingo perfectamente un prentaciado puñetazo cuando lo veo. Alguien lo agredió. El aire se volvió pesado, irrespirable. Daniel sintió el pulso martillando su cuello. El deseo de huir, de desaparecer, a cualquier sitio lejos de esa habitación asfixiante, lo invadió». Ernesto clavó la vista en su hijo, analizándolo con detenimiento, cual si fuera un extraño. Después, regresó su atención a la mujer. «Fue una caída», reiteró con un hilo de voz, ronco pero decidido. «Me fui de bruces contra el marco de la puerta y caí». La facultativa sostuvo el contacto visual unos instantes más. «¿De verdad?», Ernesto confirmó con un gesto. «Sin duda». Daniel exhaló, liberando el oxígeno que sus pulmones habían estado secuestrando por el pánico. El viejo acababa de salvarle el pellejo. Aquel hombre, al que había agredido hacía apenas un cuarto de hora, había fabricado una coartada perfecta para protegerlo. La lógica dictaba que debía estar agradecido. Sin embargo, lo que le recorrió el cuerpo fue una hiel amarga, una fusión de bochorno y rabia, como si hubieran desnudado sus miserias en público. La doctora extrajo un rectángulo de cartulina de su bata y lo depositó en la mesa de noche.
Tenga mi contacto directo, le indicó a Ernesto. Me llamo Sofía Morales. Escúcheme bien. Para cualquier emergencia o lo que surja, búsqueme. Hablo muy en serio. Ernesto observó el papel, cruzó una mirada cómplice con ella y curvó levemente la boca. Muy amable, doctora Morales, lo tendré en cuenta. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino clínico. Le conectaron los cables del electro, verificaron su presión arterial repetidas veces y le administraron fármacos sublinguales. El enfermero comenzó el interrogatorio de rutina sobre su medicación habitual, patologías previas o posibles alergias. Mientras el anciano contestaba con una calma meticulosa, Daniel asistía a la escena, estupefacto, cayendo en la cuenta de su absoluta ignorancia sobre la salud de su progenitor. Desconocía por completo que sufriera de hipertensión desde hacía un lustro. Ni idea de su ritual diario de pastillas. Ignoraba sus dolencias gástricas crónicas y que los fritos eran veneno para él. Habían compartido techo durante años, separados solo por un tabique, y aquel hombre era un perfecto desconocido para él. Finalmente, la médico decretó que el cuadro estaba bajo control y descartó el ingreso hospitalario, aunque impuso condiciones estrictas. Inmovilidad total por una semana, seguida de una revisión ineludible con el especialista del corazón. ¿Cuenta con asistencia en casa?, indagó fijando sus ojos en el hijo. Por supuesto, se apresuró a responder él. Mi mujer y yo residimos aquí. La doctora le taladró con esa expresión inquisidora que hacía sentir a Daniel como un colegial atrapado en una falta grave. De acuerdo, concedió tras una pausa. Cero actividad, cero angustias y absolutamente nada de tensiones emocionales. Enfatizó la frase final con tal intensidad que hasta el obtuso de Daniel entendió la advertencia implícita. El equipo médico recogió el instrumental y despejó la zona. El silencio volvió al apartamento hasta que la cabeza de Carolina apareció por el marco. «Sigue vivo entonces», lanzó con una mueca burlona. «Vaya, por un segundo creí que tendríamos que llamar a la funeraria». Daniel sintió un escalofrío, como si le hubieran cruzado la cara. «Cierra el pico», espetó con violencia. «Solo cállate la boca». Ella arqueó las cejas, fingiendo asombro, pero optó por retirarse al salón sin replicar. Daniel se quedó clavado en el pasillo, en tierra de nadie entre el dormitorio y la sala, paralizado. La conciencia le gritaba que tenía que entrar, articular alguna excusa, quizá incluso disculparse. Pero ¿cómo se justifica lo injustificable? Siento haberte dado una paliza. Lamento haberte dicho que das asco. Las frases se le hacían bola en el esófago. Finalmente, la cobardía ganó y regresó al sofá con Carolina, a su burbuja de confort, donde la culpa se ahogaba con televisión y no hacía falta rendir cuentas. Desde la cama, Ernesto escuchó cómo el calzado de su hijo se arrastraba lejos de su puerta. La ausencia de Daniel no le cogió desprevenido, tampoco le causó ninguna herida nueva. 15 años de decepciones le habían enseñado a no aguardar afecto, atenciones, ni la más mínima cortesía de aquel vástago suyo. Volvió el rostro hacia la mesita de luz. Al lado del contacto médico reposaba otra tarjeta, la de Gabriela Rivas, su notaria de confianza. Rememoró la llamada que hizo justo antes del síncope. Ella prometió presentarse con la máxima urgencia. Debía de estar al caer. Haciendo acopio de fuerzas, se irguió lentamente, luchando contra el vértigo y los restos que le quedaban del infarto. Los papeles que había estado revisando antes del colapso seguían allí, desperdigados entre las baldosas y el pudara, edredón. Comenzó a agruparlos, verificando el inventario. El título de propiedad de esa casa, las escrituras de los 2 apartamentos en la zona noble, los arrendamientos vigentes, los saldos bancarios, todo estaba localizado y bajo control. Su verdadero patrimonio. Ese imperio que había ocultado celosamente a los parásitos de su hijo y su nuera, permanecía a salvo. Ernesto clavó la vista en el retrato de Claudia colgado en el muro. Tendría que haber cortado por lo sano
Hace años confesó en voz baja. Siempre me echaste en cara mi falta de carácter, que le permitía todo al chico. ¿Cuánta razón tenías? La imagen de su esposa parecía devolverle una mirada de complicidad y aprobación desde el marco. El murmullo de la conversación en la sala se filtraba hasta el cuarto. Aunque las palabras eran ininteligibles, la cadencia era inconfundible, lamentos y demandas. Esa mujer no había hecho otra cosa que protestar y pedir desde que puso un pie en este clan. La memoria lo transportó a la primera vez que la vio, 20 años atrás. Daniel, un recién licenciado de 22, apareció del brazo de aquella joven despampanante de ojos gélidos. Claudia la decodificó en el primer segundo, percibiendo lo que él, cegado, no supo ver. Es solo un capricho pasajero. Esa mujer traerá la desgracia. A esta casa le había advertido ella. Pero en aquel entonces, Ernesto hizo oídos sordos. Consideraba que los sentimientos de su hijo eran intocables y que no tenía derecho a inmiscuirse. Ahora, demasiado tarde, comprendía que Claudia no se equivocaba, como solía ocurrir. El timbre resonó en la vivienda y Ernesto escuchó los pasos de Daniel dirigiéndose a la entrada. Hubo un murmullo de voces desconcertadas, tensión en el aire y luego pisadas acercándose por el corredor. «Papá», llamó Daniel desde el umbral de la habitación. «Hay unos notarios preguntando por ti». Ernesto guardó los papeles en un folio, se puso en pie y se alisó las arrugas de la vestimenta. Aunque sentía un leve temblor en las piernas, se forzó a mantener la compostura vertical. Era vital proyectar fortaleza y dejar claro quién llevaba el mando. «Que entren», ordenó. «Y tú también, quédate. Esto te concierne». La notaria Gabriela Rivas lucía tal y como Ernesto la tenía en su memoria. Una figura alta, de postura rígida y unos ojos grises penetrantes, capaces de escrutar el alma de cualquiera. Vestía un sastre azul oscuro impoluto, con el cabello recogido, emanando esa serenidad inquebrantable propia de quienes están habituados a gestionar fortunas y confidencias de otros. Tras ella, un asistente joven, de unos 30 años, cargaba un maletín de piel. Don Ernesto saludó a la mujer al ingresar en la pequeña estancia, barriendo el lugar con una mirada analítica. «Vine con la mayor brevedad», mencionó que era un asunto de urgencia. «Así es», confirmó él, indicando el único asiento disponible. «Tome asiento, por favor, esto va para largo». Daniel permanecía en el umbral, alternando la vista entre su padre y la funcionaria, totalmente confundido. Su desconcierto era palpable y le generaba ansiedad. En los últimos 15 años se había habituado a que su padre fuese tan previsible como un reloj antiguo. Siempre anticipaba sus movimientos, pero de pronto el guión se había roto. «Papá, ¿qué ocurre?», inquirió, tratando de que no le temblara la voz. «¿A qué viene traer a una notaria así? ¿Casi estiras la pata hace un rato?». Ernesto lo observó, sin ira ni resentimiento, reflejando únicamente la fatiga infinita de quien ha soportado una carga excesiva por años y decide liberarse. «Exactamente por esa razón, hijo», replicó, «porque estuve al borde de la muerte. Eso me abrió los ojos. La existencia es efímera y necesito dejar todo arreglado. Entra y presta atención. Esto te incumbe». Daniel ingresó con lentitud y se recostó en la pared cruzando los brazos. Su postura buscaba proyectar dominio, pero solo delataba su inquietud. Carolina asomó la cabeza tras él, movida por la curiosidad, y Ernesto le hizo un gesto. «Tú también, Carolina. Escucha bien, porque esto les afecta a ambos». La notaria se acomodó y desplegó el expediente que portaba. Su joven ayudante permaneció erguido, listo para asistir con los papeles cuando fuera necesario. «Don Ernesto», inició Gabriela con voz protocolaria, «hace 3 meses usted me manifestó su deseo de regularizar sus situación patrimonial. He redactado la documentación,
basándome en sus instrucciones de aquel momento. No obstante, antes de proceder, debo verificar si su resolución es firme. Ernesto asintió con gravedad, irrevocable y definitiva. Daniel se removió, incómodo. ¿De qué decisión hablas? ¿Qué significa todo esto? Papá, exijo una explicación clara. Ernesto lo contempló en silencio, examinando a ese hombre de 42 años, su unigénito, tratando de hallar rastros del niño que antaño corría a sus brazos gritando «Papá, papá», entre risas de júbilo. Mas, aquel infante se había esfumado. Lo reemplazaba un extraño de facciones endurecidas y ojos gélidos, el mismo sujeto que, 2 horas antes, lo había golpeado en el rostro llamándolo viejo asqueroso. Ahora lo sabrás, dijo al fin. Siéntate, porque lo que vas a escuchar no será de tu agrado. Al no haber sillas libres, Daniel siguió recostado en el muro. Carolina se adosó a él, posando una mano en su hombro en señal de alianza. La abogada extrajo el primer folio y lo depositó sobre el lecho frente a Ernesto. Comencemos por lo fundamental, anunció. Escritura del inmueble, cito en la calle Jardines 14, unidad 73, es decir, la vivienda donde nos hallamos. Daniel esbozó una sonrisa de alivio. Al fin, exclamó, ya era hora. Creí que jamás darías el paso. Hace años debiste haber puesto esto a mi nombre. La notaria alzó la vista, observándolo con absoluta neutralidad. Me temo que hay un malentendido, señor Daniel. Esta escritura certifica la propiedad de su padre. El inmueble pertenece a don Ernesto. Así ha sido siempre y así continúa siendo. La sonrisa se desvaneció lentamente del rostro de Daniel. ¿Cómo que sigue siendo suyo?, balbuceó. Papá prometió traspasármelo. Hace 10 años. Ese fue el trato. Ernesto negó con la cabeza. Lo prometí, sí, y tenía intención de cumplirlo, pero siempre surgía algo que me frenaba, una corazonada que no lograba descifrar. Ahora comprendo qué era. Estaba aguardando. Necesitaba ver en qué clase de hombre te convertirías. Daniel perdió el color. Sus manos se crisparon sobre el pecho. ¿Y qué? ¿Es eso lo que insinúas?, preguntó con la voz hecha un hilo, temblando. ¿Has decidido cobrarte venganza por lo que ocurrió en la cocina? Ernesto dejó que el silencio pesara en la habitación. Se quedó observando a su hijo detenidamente, memorizando cada rasgo de su rostro, como si se estuviera despidiendo de esa imagen para siempre. Lo que ocurrió en la cocina, repitió con lentitud glacial. Así lo llamas. Me golpeaste, Daniel. Le propinaste una bofetada a tu propio padre y me llamaste viejo asqueroso. Y tu mujer se rió. Carolina sintió un escalofrío, recorrerle la espalda, como si el golpe lo hubiera recibido ella, pero cayó. Entornó los ojos, fulminando a su suegro con un desprecio apenas contenido. Perdí los estribos, admitió Daniel, apretando la mandíbula. Estuve mal, lo reconozco, pero tampoco es excusa para montar este teatro con notarios incluidos. La notaria se aclaró la garganta con suavidad. Si me permiten, proseguiré, intervino. Todavía queda documentación por revisar. Extrajo 2 carpetas adicionales y las alineó sobre la cama junto a la primera. Escritura de propiedad de un apartamento en la calle Central, número 8, planta 42, 2 dormitorios, 73 metros cuadrados, y escritura de un piso en la avenida La Paz, número 22, planta 115, 3 dormitorios, 91 metros cuadrados. Ambos inmuebles figuran a nombre de don Ernesto Gutiérrez. El silencio que sucedió a la declaración fue sepulcral. Daniel se quedó petrificado. Su expresión transitaba del desconcierto absoluto al shock y de nuevo a la incredulidad. Carolina boqueaba como un pez fuera del agua, incapaz de articular palabra. ¿Cómo? Logró balbucear Daniel finalmente. ¿Qué pisos? ¿De dónde han salido esas propiedades? Ernesto entrelazó las manos sobre su regazo y habló con una serenidad pasmosa, como si charlara sobre el clima.
El primero, el de la calle Central, lo adquirí hace 30 años, cuando aún eras un colegial. Tu madre y yo nos quitamos el pan de la boca durante años para comprarlo. Queríamos dejarte un patrimonio. El de la Avenida La Paz lo compramos hace unos 20 años. Ambos han estado alquilados ininterrumpidamente. Las rentas iban a una cuenta blindada de la que tú no tenías noticia. ¿Y por qué?, susurró Daniel, aturdido. ¿Por qué guardaste el secreto? ¿Acaso preguntaste alguna vez?, replicó Ernesto, y por primera vez su tono destiló un veneno amargo. En estos 15 años, ¿te interesaste un solo día por cómo vivía yo? Si me alcanzaba para las pastillas, si me faltaba algo. Daniel bajó la mirada. Su mudez confirmaba la acusación. Ernesto continuó, implacable. Estabas convencido de que yo era un viejo inútil colgado de tu espalda, que sobrevivía con una pensión de miseria y dependía de tu caridad. Esa certeza te hacía arrogante. Creías que no tenía a dónde ir, que tragaría con cualquier humillación porque no tenía salida. Hizo una pausa dramática y clavó sus ojos en él. Pero sí tengo salida, Daniel. Siempre la tuve. Simplemente elegí no usarla porque creía que la sangre pesaba más, que el dinero, que el orgullo, que cualquier cosa. Me equivoqué. Carolina recuperó el habla y dio un paso adelante, vibrando de furia. Tiene que haber un error, escupió. ¿De dónde va a sacar usted capital para 2 pisos céntricos? Sí, toda su vida fue un ingeniero de medio pelo mal pagado. Ernesto se giró hacia ella y dibujó una media sonrisa. Un simple ingeniero, repitió. Sí, lo fui, pero también registré varias patentes cuando la industria aún valoraba el ingenio y pagaba bien por las ideas. Licencié mis inventos a varias corporaciones. Con eso pagué los inmuebles y sobró capital. La notaria deslizó un extracto bancario sobre el resto de los papeles. El saldo actual en la cuenta de don Ernesto, leyó con voz profesional, asciende a $53,000, más una renta mensual de $1,300 por el alquiler de ambas propiedades. Carolina palideció tanto que parecía a punto de desplomarse. Se aferró al brazo de Daniel buscando sostén, pero él no estaba en mejores condiciones. Casi 53,000, murmuró, y 2 pisos en el centro. Papá, ¿por qué vivías en este cuarto minúsculo? ¿Por qué soportaste todo esto? Ernesto se puso en pie. Se movía con lentitud, aún frágil por el infarto, pero se irguió con una nueva autoridad, una dignidad que había mantenido oculta durante años. Porque quería estar cerca de mi sangre, respondió con firmeza, porque tras la muerte de tu madre, la casa se me hacía inmensa y fría. Pensé que estaría mejor cerca de mi hijo. Me engañé creyendo que me querías, Daniel, que solo te costaba expresarlo como a tantos hombres. Justificaba cada palabra hiriente, cada desprecio, cada falta de respeto. Se aproximó a la ventana y contempló el patio grisáceo de noviembre. Yo costeaba todo en esta casa, prosiguió, sin volverse. ¿Pensaban que vivían con su sueldo? No, cada mes dejaba sobres con efectivo en su dormitorio para el mercado, las facturas, las averías. Creían que era mérito suyo, pero era mi dinero. Eso es mentira, protestó Carolina, aunque su voz sonó hueca y sin convicción. Es cierto que Daniel tiene un buen sueldo, reconoció Ernesto con amargura, pero no es una mina de oro infinita para costear ese tren de vida absurdo. Vehículo del año cada 3 temporadas, veraneos internacionales, marcas de lujo, cenas exclusivas y antojos. ¿Quién? ¿Pensabas que financiaba la fiesta? Se giró para encararla. Tengo claro que jamás me tuviste afecto, Carolina. Siempre fui para ti un estorbo, un mueble viejo que soñabas con tirar al basurero. Escuché sus planes para encerrarme en un asilo. Oí perfectamente cuando me llamaste anciano decrépito y maloliente. No se me escapó nada. Carolina dio un paso atrás, como si le hubieran propinado una bofetada real. Y yo soporté todo, sentenció Ernesto. Resistí por mi muchacho, por mantener la ilusión de familia, aferrándome a
la fantasía de que algún día madurarían. Pero hoy, esa esperanza exhaló su último aliento. La notaria no perdía detalle de la escena. Don Ernesto sugirió contacto profesional. Si lo prefiere, podemos posponer esto. Tras el incidente, lo más sensato sería que reposara un poco. Ernesto negó con la cabeza, implacable. De ninguna manera, dijo tajante. Ya he aguardado demasiado. Se volvió hacia la pareja. El departamento se vende, declaró. El comprador ya está listo. Los papeles están preparados y solo falta mi rúbrica. Tienen 30 días para desalojar y buscarse la vida. ¿Cómo?, balbuceó Carolina. No puedes hacernos esto. Es nuestra casa. Llevamos 15 años aquí dentro. Es por mí por casa, corrigió Ernesto con frialdad absoluta. Siempre ha estado a mi nombre y dispongo de ella a mi antojo. Daniel enmudeció, con el rostro desencajado por un cóctel de ira, pánico, vergüenza y angustia. ¿Y a dónde iremos?, preguntó finalmente, con un hilo de voz. No tenemos ahorros para otra vivienda. Con lo que ganamos no nos alcanza para alquilar en esta zona. Eso dejó de ser asunto mío, respondió Ernesto. No había maldad en sus palabras, solo un agotamiento infinito. Durante 3 lustros les resolví la existencia. Ahora les toca a ustedes arreglárselas solos. Miró a la funcionaria y asintió. Firmemos, ordenó. Quiero dejar este capítulo cerrado hoy mismo. Gabriela desplegó las escrituras sobre la mesita auxiliar donde Ernesto leía sus novelas. El ayudante destapó una estilográfica de tinta azul y la dejó lista. Todo transcurría con una normalidad administrativa pasmosa, ignorando que aquel simple trámite estaba poniendo patas arriba el destino de aquella familia. Daniel, pegado a la pared, observaba atónito cómo la pluma de su padre trazaba la sentencia que lo dejaba sin techo, sin herencia y sin futuro. Sentía la urgencia de actuar, de gritar, de frenar aquella locura, pero su cuerpo no respondía. Estaba petrificado, con la boca seca. Solo le quedaba ser testigo mudo del derrumbe de su vida. Primer documento, recitó Gabriela. Contrato de compraventa del inmueble Sito en calle Jardines 14, piso 73. Comprador, Ignacio Beltrán, empresario. Cierre de la operación en el plazo de 1 semana tras este preliminar. Monto de la transacción, $80,000. Carolina soltó un aullido ahogado, similar al de una bestia herida. $80,000. El piso donde reinó por 15 años. El que sentía suyo, valorado en $80,000. Y toda esa fortuna se le escurría entre los dedos frente a sus narices. «¡Aguarda!», exclamó Daniel, despegándose del muro y avanzando. «Espera, por favor, papá. Hablemos como gente civilizada, sin extraños. Somos sangre, somos familia». Ernesto alzó la vista. En su mirada no había odio ni sed de revancha, solo la desolación de quien lleva años esperando un afecto que nunca existió. «Familia», murmuró, paladeando la ironía de la palabra. «Hace un rato me mandaste callar en la cocina y me abofeteaste». Carolina se carcajeó. «¿A eso llamas familia?». «Perdí el control», se excusó Daniel, con la voz quebrada. «Estuve pésimo, lo admito, pero no destruyas todo lo que hemos construido por un error. Papá, te lo suplico, dame una chance más, juro que voy a cambiar». Ernesto calló, clavándole la mirada. El silencio pesaba como una losa en el fondo del mar. Por su mente pasaron todas las falsas promesas de cambio de Daniel, tras gritarle frente a las visitas, tras olvidar su cumpleaños 3 años seguidos, tras tratarlo como una carga hablando con su mujer, creyendo que el viejo estaba sordo. «¿Cuántas últimas oportunidades llevamos, hijo?», cuestionó al fin. «Perdí la cuenta. Y siempre te creí porque necesitaba hacerlo, porque eres mi sangre. Te he amado más que a mi propia vida». Se puso en pie y encaró a Daniel, quedando a escasos centímetros.
Padre e hijo estaban frente a frente, pero separados por un abismo de 15 años de silencios y desprecios. Pero hoy cruzaste la línea roja, continuó Ernesto, y no fue por el golpe físico. Eso sana. Lo que me rompió el alma fue ver el asco en tus ojos, el desprecio hacia quien te dio la vida. Ahí supe que vivía en una mentira. Papá, gimoteó Daniel con los ojos anegados. Papá, por favor. Carolina intentó interponerse. Lo apartó con un golpe de hombro. Su rostro era una máscara deformada por el pánico y la furia. Usted no tiene ningún derecho, escupió con veneno. Llevamos 15 años cargando con usted, soportando sus achaques, sus lamentos y su canto. Maldita presencia en nuestra casa. Ese piso nos pertenece, nos lo debe. Gabriela arqueó una ceja con escepticismo, pero permaneció, en silencio. El asistente retrocedió un paso, tratando de volverse invisible. Ernesto clavó la mirada en su nuera y en su gesto no había odio ni desprecio, sino algo más triste, cercano a la lástima. ¿Cuidar de mí?, repitió él. Carolina, en 15 años. No fuiste capaz de traerme ni un vaso de agua cuando enfermaba. Nunca te dignaste a preguntar cómo me sentía. Jamás me dedicaste una palabra de aliento. Me echabas el humo en la cara, sabiendo que sufro de asma. Me llamabas viejo apestoso a mis espaldas. Te reías con tus amigas, especulando sobre cuándo me moriría de una vez para dejarles libre la habitación. Carolina abrió la boca para replicar, pero Ernesto alzó la mano con autoridad para silenciarla. Lo he oído todo, sentenció. Las paredes de esta casa son de papel y, aunque ustedes crean lo contrario, todavía oigo. Bastante bien. Escuché cada insulto que soltaste sobre mí y callé esperando que fuera algo pasajero, que terminaras acostumbrándote a mi presencia, aceptándome como familia. Pero no fue así, y nunca lo será. Carolina se giró desesperada hacia Daniel, buscando un aliado. Dani, di algo, es tu padre, habla con él, haz algo. Daniel alzó la vista y la miró. En sus ojos brillaba algo extraño, una amarga lucidez. ¿Qué quieres que diga?, murmuró con voz apagada. Que se equivoca. Pero si tiene razón, Carolina, en todo. Volvió la vista hacia Ernesto. No sabía que escuchabas lo que decíamos, admitió con vergüenza. Pensé que te encerrabas en tu cuarto y vivías ajeno a todo. Creía que... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Ernesto asintió lentamente. Creías que era un viejo senil que ya no se entera de nada, completó él. Eso también duele, hijo, duele en el alma. Gabriela, se aclaró la garganta con discreción. Don Ernesto, si prefiere, podemos hacer una pausa. No, la cortó él con firmeza. Nada de pausas. Terminemos con esto. Regresó a la cama, tomó el primer documento y leyó cada línea, cada cifra y cada palabra. Después empuñó la pluma y firmó al pie de la página con trazo claro y decidido, sin titubeos. Carolina ahogó un grito, como si aquella rúbrica le hubiera provocado una herida física mortal. No, no puede hacer esto, sollozó. Esta es nuestra... Se abalanzó sobre la cama, intentando arrebatarle el papel, pero el asistente de la notaria reaccionó con reflejos felinos. Le interceptó la mano con suavidad, pero con una firmeza inquebrantable, apartándola. Por favor, mantenga la calma, advirtió. Cualquier presión o agresión hacia los presentes será considerada coacción y acarreará graves consecuencias legales. Carolina retiró la mano de un tirón y retrocedió, con la respiración entrecortada. Sus ojos destellaban ira, pero guardó silencio, comprendiendo que la batalla estaba perdida. Ernesto firmó el segundo documento, y luego el tercero. La notaria estampaba su sello en cada hoja, y aquel golpe seco sobre el papel resonaba en la habitación como la sentencia de un juez. Daniel permanecía inmóvil, viendo cómo la firma de su padre le arrebataba la vivienda, el dinero y su futuro cómodo. Sabía que debía intervenir, decir
algo para detenerlo, pero estaba paralizado. Solo podía observar cómo su vida se venía abajo. Último documento, anunció Gabriela, deslizando otro papel frente a Ernesto. Solicitud de cambio de domicilio. A partir de hoy, usted constará registrado en el apartamento de la calle Central, 8, piso 42. Ernesto rubricó también ese. Listo, dijo soltando la pluma. Ya está hecho. Se puso en pie y encaró a su hijo y a su nuera. Estaban físicamente juntos, pero entre ambos parecía haberse abierto una grieta insalvable. Carolina miraba a Daniel con puro reproche, culpándolo del desastre. Daniel clavaba la vista en el suelo, incapaz de alzar los ojos. Tienen 30 días, sentenció Ernesto. Busquen otro lugar y márchense. El comprador ha accedido a esperar ese tiempo. Papá, susurró Daniel con voz quebrada. ¿A dónde vamos a ir? No tenemos dinero para un alquiler decente, no hemos ahorrado nada. No podremos. La voz se le rompió en un sollozo. Ernesto lo observó y sintió una punzada de lástima en el pecho. Al fin y al cabo seguía siendo su hijo, aquel niño al que había mecido en brazos, cantado nanas y enseñado a montar en bicicleta. Pero aquel niño se había perdido hacía mucho tiempo. Eres un hombre adulto, Daniel, dijo por fin con severidad. Ya es hora de que aprendas a resolver tus propios problemas. Llevo haciéndolo por ti demasiado tiempo. Se giró hacia la notaria. Gracias, licenciada Rivas, aprecio inmensamente su ayuda. Gabriela recogió los documentos, los guardó en su maletín y se puso de pie. Es mi trabajo, respondió con tono profesional. Si necesita algo más, ya sabe dónde encontrarme. Caminó hacia la salida seguida por su asistente. Antes de cruzar el umbral del cuarto, se detuvo un instante y miró a Ernesto. Ha hecho lo correcto, le susurró, solo para sus oídos. No lo dude. Ernesto, una vez que la visita se marchó y el cerrojo echó el cierre, el silencio se apoderó nuevamente del apartamento. Fue Carolina quien rompió la tensa calma. Se giró hacia su marido, con las facciones totalmente descompuestas por la furia, lista para descargar su veneno. Esto es obra tuya, le recriminó a gritos. Todo por tu numerito de macho alfa en la cocina. Si hubieras controlado tus puños, nada de esto habría ocurrido. Nos has dejado en la calle, imbécil. Daniel alzó la vista y la observó detenidamente. En su mirada había nacido una lucidez dolorosa, algo que no estaba ahí antes. ¿Por mí?, cuestionó con lentitud y amargura. Sí, quizás fue mi mano, pero tú también. Disfrutabas del espectáculo, Carolina. Tú fuiste quien exigió que lo pusiera en su lugar. Vi cómo sonreías. Cuando golpeé a papá, tú estabas satisfecha. Ella intentó replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se quedó allí, estática, boqueando sin sonido. Alguno, incapaz de articular defensa. Ernesto observaba la escena con una sensación agridulce, una mezcla de pena profunda y liberación. Por fin veía a su hijo sin filtros, un hombre pusilánime que había entregado las riendas de su vida a una mujer manipuladora, un cobarde incapaz de proteger a su propio padre, pero en cuyo fondo, muy al fondo, aún parpadeaba un vestigio de moralidad. Daniel intervino Ernesto suavizando el tono. No hago esto por rencor, lo hago por pura supervivencia. Si me quedo bajo este techo, la historia se repetirá. Volverán los gritos, los insultos. Quizás vuelvas a levantarme la mano y mi corazón ya no está para resistir otra embestida. Hizo una pausa dramática, sosteniéndole la mirada. Quiero vivir, hijo. Tengo 68 años y no tengo ninguna prisa por morirme. Para seguir respirando, debo marcharme. No existe otra solución. Daniel escuchaba, y su rostro pasaba de la indignación a una mueca de vergüenza cruda. La rabia se disipó para dar paso a una comprensión amarga. ¿De verdad crees que sería capaz de pegarte otra vez?, preguntó en un susurro quebrado. Ernesto no contestó.
Y ese silencio fue más rotundo que cualquier acusación. Carolina soltó un bufido cargado de desdén. «Basta ya de telenovelas baratas», cortó ella. «Vámonos, Daniel. No tenemos por qué aguantar las humillaciones de este viejo senil. Se va a arrepentir de habernos echado». Dio media vuelta y salió de la habitación pisando fuerte, haciendo resonar los tacones. Segundos después, un estruendo provino del dormitorio. Había lanzado algo contra la pared en un ataque de histeria. Daniel, sin embargo, permaneció inmóvil. No dejaba de mirar a su padre, con los ojos anegados en lágrimas. Papá dijo con la voz temblorosa: «Sé que no merezco tu perdón. Sé que he sido una basura todos estos años, pero necesito que sepas una cosa. A mi manera, torcida y enferma, yo te quería. Simplemente no supe cómo hacerlo bien». Ernesto lo observó un instante y acortó la distancia, posando su mano sobre el hombro de su hijo. «Lo sé, hijo», respondió en voz baja, «y yo a ti. Por eso precisamente duele tanto». Permanecieron así unos segundos, unidos por el contacto físico pero separados por un abismo de errores y años perdidos. Finalmente, Ernesto retiró la mano y retrocedió un paso. «Ahora te toca elegir a ti», Daniel sentenció. «¿Qué clase de vida quieres y con quién quieres compartirla? No seré yo quien te diga qué hacer. Eres un hombre adulto, pero piénsalo bien. Lo de hoy puede ser tu punto de inflexión o simplemente otro día más en tu desgracia. Tú decides». Daniel asintió, con un nudo en la garganta que le impedía hablar. Dio media vuelta y salió de la estancia, dejando a su padre en soledad. Ernesto regresó junto a la ventana. Fuera, las farolas ya iluminaban la calle, reflejando su luz ámbar. En el asfalto mojado, se sentía extraño, vacío, como si al soltar la tensión de 15 años se hubiera quedado hueco por dentro. En la mesita de noche reposaba la tarjeta de la doctora Sofía Morales. Ernesto la tomó, recorriendo con la vista cada letra del nombre. Sin dudarlo más, sacó su teléfono y marcó. El día siguiente amaneció con un frío cortante y un cielo despejado, como si el universo quisiera confirmarle a Ernesto que había tomado el camino correcto. El sol bañaba su pequeña habitación con un resplandor dorado, haciendo que las motas de polvo danzaran en el aire como bailarinas en un escenario etéreo. Despertó antes de las 6 y se quedó un momento en la cama, con la mirada perdida en el techo, escuchando la quietud de la casa. Al otro lado del tabique reinaba el silencio. A esa hora, habitualmente, Carolina ya estaría armando escándalo en la cocina o hablando a gritos por el móvil, sin importarle el descanso ajeno, pero hoy no se oía ni un alma. Parecía como si el piso se hubiera quedado desierto, como si los sucesos de la víspera hubieran drenado toda la energía del lugar. Ernesto se incorporó despacio, luchando contra el leve mareo que aún le recordaba su reciente infarto. La doctora le había prescrito reposo absoluto y evitar disgustos, pero él sabía que hoy enfrentaba uno de los retos más duros de su existencia. El día en que cruzaría el umbral de aquella casa para no volver. Abrió el armario y rescató una maleta, antigua, la misma que él y Claudia llevaron en su luna de miel hace 45 años. Estaba gastada y había perdido el color, pero seguía firme y resistente, igual que él, que había sobrevivido a tantas tempestades y seguía en pie. Abrió los cierres y comenzó a guardar su vida en ella. A pesar de todo, aquello se mantenía íntegro. Era como verse en un espejo, castigado por la vida, pero todavía en pie de guerra. Procedió a abrirla, comenzó a organizar sus pertenencias, seleccionando meticulosamente los fragmentos de su existencia que le acompañarían en esta nueva etapa. Lo primero fue retirar el retrato de Claudia. Lo envolvió con suma delicadeza en un suéter de tacto suave para protegerlo de cualquier golpe. En el traslado, desde el marco, la mirada tierna de su esposa parecía cobrar vida, y Ernesto sintió que ella le daba su aprobación silenciosa, como si le susurrara: «Al fin tuviste el valor. Por fin tomaste la decisión que debiste tomar hace tanto tiempo».
A continuación, plegó varias camisas, unos pantalones, un abrigo y aquel jersey grueso que ella le tejió con sus propias manos poco antes de fallecer. Era una prenda sagrada que únicamente vestía en ocasiones señaladas, cuando la necesidad de sentir su abrazo era insoportable. Y aquel día lo ameritaba. En el fondo de la maleta acomodó una joya familiar, el tomo de poesía que su padre le leía en su infancia. Aquel ejemplar era una herencia ancestral. Ernesto había fantaseado incontables veces con legárselo a su hijo para que éste continuara la tradición con el siguiente en la línea. Sin embargo, comprendía que aquel sueño estaba roto. El eslabón se había quebrado en el trayecto y la responsabilidad no recaía únicamente en Daniel. Empacaba con lentitud, sin urgencia, como quien ejecuta una ceremonia solemne y trascendental. Cada artículo que tocaba estaba impregnado de memorias, rostros, rincones y vivencias que habían forjado su identidad. Era un adiós silencioso, eligiendo qué pedazos de historia vendrían con él y cuáles quedarían en el olvido. Al finalizar, se dejó caer sobre el colchón y tomó su teléfono. La noche previa había mantenido una larga conversación con la doctora Sofía Morales, la mujer de la ambulancia. Fue una charla inusualmente cercana, con la familiaridad de dos almas que se conocen desde siempre. Ella le confesó su propia viudez hacía 3 años. El cáncer se llevó a su esposo y ella aún luchaba contra el eco vacío de su apartamento. Él se abrió sobre Claudia, sobre Daniel y sobre esos 15 años de aislamiento rodeado de personas que, en teoría, eran su sangre. Acordaron que Sofía vendría a auxiliarlo con el traslado. Al tener el día libre, insistió en que le sentaría bien ocuparse en algo productivo. Ernesto accedió, pese a su habitual reticencia a recibir favores de extraños, aunque, curiosamente, Sofía no le resultaba ajena. Tenía la extraña certeza de que se trataba de un reencuentro largamente postergado. De pronto, un toque sutil en la puerta lo sacó de sus pensamientos. En 15 años, jamás nadie había pedido permiso antes de ingresar a su refugio. La costumbre era irrumpir sin miramientos, tratándolo como si fuera parte del mobiliario, un objeto sin derecho a privacidad. «Adelante», respondió con la garganta tomada. La puerta cedió y reveló la figura de Daniel. Lucía devastado, como si el insomnio lo hubiera consumido, ojos hundidos, cabello en desorden y una barba de varios. Permaneció en el marco de la puerta, vacilante, observando a su padre, la habitación semivacía y el equipaje ya listo. «¿Es cierto que te marchas?», murmuró apenas audible. «Es cierto», confirmó Ernesto. «Ya he solicitado un taxi. Estará aquí en 1 hora». Daniel asintió, sumiéndose de nuevo en el mutismo. El aire se volvió denso, saturado de todo lo callado durante 3 lustros, de las frases que murieron en sus gargantas antes de nacer. «Papá», articuló finalmente Daniel. «Pasé la noche entera reflexionando sobre lo que me dijiste ayer, sobre mi trato hacia ti, y lo vi con claridad». Hizo una pausa, buscando el valor, mientras Ernesto aguardaba con calma. «Comprendí que tenías toda la razón», prosiguió. «Me he comportado como una bestia. Permití que Carolina te pisoteara. Yo mismo te pisoteé. Te percibía como un lastre, cuando jamás lo fuiste. Tú diste todo por nosotros, y nosotros». Su voz se quebró en un sollozo. Ocultó su rostro entre las manos y su cuerpo comenzó a sacudirse con un llanto mudo y doloroso. Súbitamente, ante los ojos de Ernesto, no había un hombre de 42 años, sino el niño que se desollaba las rodillas al caer de la bicicleta. Aquel pequeño al que él solía alzar para prometerle que todo estaría bien. Sin embargo, ya no podía consolarlo de la misma forma. Había llovido demasiado sobre mojado. Muchas cosas estaban destruidas. «Daniel», dijo Ernesto con ternura, «mírame». Su hijo alzó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Parecía desmoronado, como quien descubre que su existencia se cimenta sobre una falsedad.
No, me marcho por venganza, aclaró Ernesto. No me voy para sobrevivir aguantando desprecios, esperando el final, sino para vivir plenamente. Tengo 68 años, no soy un viejo inútil, tengo vigor, recursos y un deseo inmenso de ser feliz. Tengo derecho a ello. Lo sé, susurró Daniel. Lo entiendo. Ernesto se puso en pie y se aproximó. Posó su mano sobre el hombro de su hijo y le habló pausadamente, pero con determinación inquebrantable. Eres mi hijo, Daniel. Te amé desde el instante en que te sostuve en la sala de partos. Te amé cuando diste tus primeros pasos vacilantes. Te amé cuando llegaste con tu primer fracaso escolar. Te amé incluso cuando me heriste. Ese amor es indestructible, me acompañará hasta mi último suspiro. Hizo un silencio y clavó su mirada en él. Pero querer, amar a alguien, no implica soportar lo insoportable. No quiere decir que debas tirar a la basura tu orgullo, tu salud, ni tu existencia por gente que jamás apreciará tal ofrenda. Pasé años equivocándome, creyendo que el martirio era sinónimo de amor. Se acabó. Daniel absorbía el discurso, asintiendo, lentamente, dejando que cada frase encontrara acomodo en su interior. «Papá, ¿y ahora qué?», preguntó tras una larga pausa. «¿Cuál es el siguiente paso?». Ernesto exhaló profundamente, clavando la vista en el ventanal. El sol de la mañana inundaba el patio con una luz dorada. «Esa respuesta no la tengo yo», hijo contestó. «Tienes 42 años. Es el momento de que tomes el timón de tus propios actos y cargues con el peso de ellos. Pero si aceptas una sugerencia», giró la cabeza para mirarlo. «Visualiza la vida que anhelas, elige quién merece acompañarte. Carolina no es un demonio, pero a tu lado despierta tus peores instintos. Junto a ella te transformas en un extraño que detestas. No te ordeno que rompas con ella. Esa elección es tuya, pero cuestiónate si realmente eres feliz, dichoso de verdad, no simplemente resignado a la rutina». Daniel calló, y en ese mutismo Ernesto leyó la verdad absoluta. No, la felicidad era una desconocida. Llevaba años en la oscuridad, demasiado cobarde para confesárselo al espejo. El repiqueteo de unos pasos rompió el momento, y Carolina irrumpió en el umbral. Iba arreglada, lista para la calle, con esa mueca de desdén gélido esculpida en la cara. «¿Qué haces todavía aquí?», espetó a su marido. «¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Arrastrarte ante este viejo. Nos echa a la calle, y tú ahí, gimoteando como un crío». Daniel se irguió con parsimonia y le sostuvo la mirada. Había un brillo de determinación en sus pupilas que Ernesto desconocía. «Estoy conversando con mi padre», dijo, sereno, pero con una autoridad que no dejaba margen a dudas. «Y esto no es humillarse, esto es ejercer de hijo». Carolina intentó replicar, pero él alzó la palma de la mano, silenciándola. «Espérame en el dormitorio», ordenó tajante. «Tenemos una larga charla pendiente». Ella lo observó desconcertada, como si viera a un extraño, soltó un bufido de asco y se marchó taconeando con furia. Daniel se giró hacia Ernesto, dibujando una sonrisa melancólica. «Primer paso», murmuró, diminuto, pero un paso al fin y al cabo. El anciano asintió, notando cómo una calidez le invadía el pecho. Era una esperanza, tenue, delicada, pero suficiente para creer que su hijo tenía salvación. En ese instante, vibró el teléfono. Ernesto consultó la pantalla, número oculto, pero sabía de quién se trataba. «Dígame», respondió. «Soy Sofía», se escuchó la voz aterciopelada de la doctora. «Ya estoy abajo, frente al portal. El taxi acaba de llegar. ¿Está preparado?». Ernesto observó su equipaje, las paredes desnudas y a su hijo bajo el marco de la puerta. «Sí», afirmó. «Estoy listo. Bajo en 5 minutos». Cortó la llamada y agarró la maleta. Daniel se adelantó rápido y se la arrebató con suavidad, sin mediar palabra, en un intento mudo de ser útil, aunque
fuese un gesto insignificante para redimir sus errores pasados. Abandonaron la estancia y cruzaron el pasillo, rumbo a la salida. Ernesto avanzaba sin prisas, escaneando por última vez aquel piso que le había robado 15 años de vida. La cocina, donde alimentó a ingratos, la sala de estar, donde se ocultaba en una esquina, mientras el resto miraba la pantalla fingiendo que él era invisible. El corredor que había transitado 1000 veces procurando no hacer ruido. Sabía que no extrañaría aquel infierno ni un solo instante. Al llegar a la entrada se paró en seco y encaró a Daniel. Padre e hijo quedaron frente a Cuamplo. Frente. El precipicio que los separaba ya no parecía insalvable como ayer. Aún estaba ahí, pero entre ambas orillas comenzaba a trazarse un puente frágil, tembloroso, pero un puente al fin. Papá, balbuceó Daniel con la voz rota. No tengo palabras. Perdóname por tanto daño. Ernesto lo observó detenidamente y procedió a hacer algo olvidado hace años. Lo estrechó entre sus brazos, un abrazo férreo, protector, capaz de ahuyentar los terrores infantiles. Daniel se tensó un segundo, pero enseguida se rindió al contacto, sacudido por un llanto mudo que le estremecía los hombros. Hijo no es quien nace, le susurró Ernesto al oído. Hijo es quien ama y se esfuerza por serlo. Inténtalo, Daniel. Aún no. Es tarde. Se separó con lentitud y extrajo un sobre del bolsillo de su abrigo. Lo depositó sobre la mesita del recibidor. Ahí tienes la dirección de la notaría y varios papeles, dijo. Te he legado exactamente la misma cantidad de afecto que tú me brindaste estos años. Daniel miró el sobre sin tocarlo, presintiendo el contenido y temiendo la verdad. Ernesto abrió la puerta y salió al descansillo. Antes de descender, se giró una última vez. Adiós, hijo, se despidió. O quizás, hasta luego. Eso depende de ti. Comenzó a bajar los escalones. El eco de sus pasos llenaba el hueco de la escalera. Con cada peldaño sentía que una losa inmensa se desprendía de su espalda, que el aire era más puro y que sus pulmones se expandían con libertad. Abajo, en la acera, aguardaba Sofía. Estaba de pie junto a un taxi amarillo, sonriendo. Su gesto era luminoso y auténtico, rivalizando con el sol que bañaba la calle. Vestía un abrigo beige sobrio y un fular ligero, y ante los ojos de Ernesto cruzó el umbral, y allí estaba ella, la imagen viva de la compañera ideal para el resto de sus días. Al salir del edificio, se congeló un segundo para contemplarla. Ella acortó la distancia y entrelazó sus dedos con los de él, con una naturalidad propia de toda una vida juntos. Preparado, susurró. Ernesto alzó la vista hacia aquel bloque de cemento donde había consumido 15 años de su existencia, observando los cristales de la tercera planta que custodiaban sus memorias, y luego la ventana de doña Teresa, la vecina de enfrente, quien le decía adiós con un gesto tímido. Más que listo, contestó él con una sonrisa renovada. Ambos se acomodaron en el taxi y el motor rugió. Mientras el vehículo ganaba velocidad, Ernesto veía desdibujarse, a través del vidrio, las avenidas, los transeúntes apresurados y los árboles desnudos aguardando el frío invernal. De pronto, una sensación olvidada lo invadió por completo, la pura alegría de estar vivo. A su lado, Sofía mantenía el contacto físico, sin interrogatorios ni demandas, regalándole una compañía silenciosa que valía oro. ¿Sabes una cosa?, murmuró Ernesto sin apartar la vista del paisaje. Ya cargo con 68 años a mis espaldas. La mayoría de mis coetáneos piensan que el telón ya ha caído, que lo único que resta es el deterioro, el aislamiento y el final. Giró el rostro para mirarla a los ojos, pero están muy equivocados. El renacer no tiene fecha de caducidad, basta con tener el coraje de avanzar. Sofía le dedicó una sonrisa tierna y reafirmó el agarre. «Vamos a casa», indagó.
Él asintió con certeza. A casa. El automóvil dejaba atrás los fantasmas del ayer, conduciéndolo hacia un destino que él mismo había trazado. Por primera vez en décadas, la sonrisa de Ernesto era genuina, reflejando la dicha de quien ha roto sus cadenas. Mientras tanto, en aquel apartamento de la tercera planta, Daniel permanecía, estático frente al ventanal, observando cómo el vehículo se disolvía en la distancia. Aferraba el sobre que su progenitor había depositado en el recibidor, dudando si descubrir su contenido. Finalmente, rasgó el papel con manos temblorosas y echó un vistazo al interior. Encontró una carta y un objeto rígido envuelto en un paño. Al desenrollar la tela, descubrió los anteojos destrozados de su padre, aquellos que volaron en pedazos tras el golpe que le propinó en la cocina. La nota manuscrita era breve y contundente. Este es el único legado que recibí de ti en 15 años. Unos lentes, quebrados y un alma hecha trizas. Sin embargo, el corazón tiene arreglo. Haz el intento, hijo, aún estás a tiempo. Daniel permaneció largo rato absorto frente al cristal, sosteniendo la prueba de su culpa y el mensaje final. El llanto inundó su rostro sin que él hiciera el menor gesto por detenerlo. Reflexionaba sobre el monstruo en que se había convertido y el hombre que deseaba ser, sopesando las pérdidas y lo poco rescatable. Un estruendo a sus espaldas lo sacó de su trance. Carolina se marchaba, azotando la puerta con una furia inusual. Ella murmuró algo al salir, pero él no prestó atención, pues solo escuchaba el eco de su padre en su mente. Ser hijo no es un derecho de sangre, sino un acto de voluntad. Comprendió entonces que existía una brecha, diminuta y delicada, pero real al fin y al cabo. Era la posibilidad de transformarse en el hombre que debió ser desde el comienzo. Se alejó del ventanal y caminó hacia la salida. La lista de tareas pendientes era inmensa. Había demasiado que enmendar y reconstruir, pero acababa de ejecutar el movimiento crucial, admitir su propio error. Amigos, gracias de corazón por acompañarme en este desenlace. El relato de Ernesto trasciende lo material. No se trata simplemente de propiedades o riqueza. Es la vivencia de un hombre que descubre que la reinvención es siempre posible y que la dignidad propia debe prevalecer sobre el terror a quedarse solo. Nos enseña que el amor jamás debe ser sinónimo de soportar abusos y que la familia auténtica rara vez se define por el ADN, sino por aquellos que te ofrecen ternura y respeto. Ahora les pregunto, ¿creen que Daniel logrará redimirse tras la partida de su padre o recaerá en sus viejos hábitos? Me interesa mucho conocer su punto de vista en la sección de comentarios. Si este relato les ha conmovido o les ha hecho reflexionar sobre sus propias experiencias, por favor, no olviden regalarme un me gusta y suscribirse para no perderse los futuros videos. Su apoyo e interacción son el motor que nos permite seguir creciendo y compartiendo narraciones emotivas como esta. Mil gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima entrega. Próximo.